Crees que $20,000 no son nada. Es un valor pequeño ni insuficiente. Miras ese número y piensas, cuando tenga dinero real, invertiré. Entonces, haré lo correcto. Mentir en los primeros $20,000 que pasan por tus manos son la prueba más importante de tu vida financiera. Son la línea divisoria entre los que se harán ricos y los que morirán quejándose de que nunca tuvieron una oportunidad. Y la parte brutal, la mayoría no pasa esta prueba sin siquiera darse cuenta de que están siendo evaluados. Déjame decirte algo que Charlie Munger diría sin pestañear: no importa cuánto dinero ganes, si no sabes qué hacer con las primeras monedas de 5 centavos que te llegan. Porque el problema no es la cantidad. Eso es lo que pasa en tu cabeza cuando ves dinero disponible. Esos primeros $20,000 no tienen que ver con el dinero en sí. Se trata de revelar quién eres realmente. Son una radiografía de tu psicología financiera. Son el momento en el que demuestras si tienes disciplina o solo intenciones. Si tienes visión o simplemente conduces, vas a componer o vas a morir pobre. Y antes de que pienses que esto no se aplica a ti, déjame ser muy claro: no importa si ya gastaste esos 20,000 y lo gastaste todo. No importa si aún no has llegado allí, porque este patrón, esta prueba psicológica, se repetirá. Serán 20,000, luego 50,000, luego 100,000. Y les fallarás a todos si no entiendes lo que está pasando ahora. La verdad es simple y clara. La forma en que manejas tus primeros $20,000 predice con alarmante precisión cómo manejarás cualquier cantidad durante el resto de tu vida. Es su ADN financiero revelándose. Y para el 90% de las personas, lo que se revela es patético. Cuando trabajaba en consultoría financiera, vi que un patrón se repetía cientos de veces. La gente recibió cantidades inesperadas en despidos, decimoterceros, bonificaciones, pequeñas herencias, valores entre $10,000 y $30,000. Dinero que podría cambiar el juego. ¿Sabes lo que hicieron? Lo gastaron todo en 90 días, no en cosas importantes, no en emergencias reales, en la basura. Coche nuevo cuando el viejo funcionaba perfectamente, viaje para relajarse, en electrónica, en ropa, en cenas, en reformas innecesarias, y siempre, la misma justificación: me lo merezco. 3 meses después, estaban exactamente donde empezaron, a veces peor, porque ahora tenían nuevas cuotas que pagar. ¿Quieres saber qué pasa realmente cuando alguien recibe sus primeros $20,000? Se desarrolla una brutal prueba psicológica, y la mayoría fracasa porque ni siquiera entienden que están siendo puestos a prueba. Primero, se confunde liquidez con riqueza. Tener dinero disponible crea una ilusión de abundancia. Tu cerebro primitivo ve ese equilibrio y lo interpreta como: ahora eres rico. No lo es, solo tienes $20,000. Esto no es riqueza, es una oportunidad. Pero tratas la oportunidad como una llegada, por lo que actúas como alguien que ya ganó, cuando en realidad acabas de ganar la oportunidad de comenzar. Segundo, gastas primero y piensas después. Llega el dinero e inmediatamente empiezas a hacer planes. No planes de inversión, planes de consumo. Voy a cambiar mi celular, comprarme esa cosa, hacer ese viaje. Actúas como si el propósito del dinero fuera gastarlo, no multiplicarlo. Y luego se va disuelto en 1000 pequeñas decisiones que en ese momento parecían inofensivas. Tercero, subestimas por completo el poder del interés compuesto. $20,000 invertidos correctamente a los 25, sin moverse, y a los 60. Más de $300,000 con un rendimiento conservador del 8% anual. Pero no haces esos cálculos. Calcula lo que puedes comprar ahora. Cambie $300,000 futuros por una satisfacción temporal. Y lo llama disfrutar de la vida. Cuarto, crees la mentira de que lo harás diferente la próxima vez. Esta vez lo voy a gastar, pero cuando llegue el próximo dinero, lo ahorraré. No lo hará porque el problema no es la cantidad disponible. Es quién eres cuando tienes dinero disponible. Y no cambias entre un bono y otro. Tus patrones psicológicos permanecen. Tu impulsividad persiste. Tu incapacidad para retrasar la gratificación persiste. Quinto, tratas el dinero como un flujo,
no como un stock. Para ti el dinero es algo que pasa, dentro, fuera, dentro de nuevo, es un río, pero para quienes se hacen ricos, el dinero es un lago. Representas el flujo, acumula, déjalo crecer. La diferencia entre ricos y pobres no es cuánto ganas, sino cuánto puedes conservar y multiplicar de lo que ganas. Vi a personas que nunca ganaron mucho a hacerse ricas. Vi morir, en la pobreza, a personas que hicieron fortunas. La diferencia, como trataron a los primeros dólares que tuvieron la libertad de elegir qué hacer. Eres como un hámster que finalmente se baja de la rueda y tu primera reacción es comprar una rueda mejor. No entiende que el objetivo era bajarse completamente del volante, no pasar a uno más cómodo. Hay un concepto que separa a quienes se enriquecen de quienes mueren en el intento en composición versus consumo. Y tus primeros $20,000 son el campo de batalla donde se decide esa guerra. La composición es simple en teoría, brutal en ejecución. Se trata de tomar dinero y ganar más dinero. Es alimentar la máquina que eventualmente te liberará. Es plantar un árbol que hoy no podrás sentar a la sombra, pero que tus hijos y tú en el futuro te lo agradeceremos. El consumo es todo lo contrario. Es convertir el dinero en experiencia, en objeto, en nada. Es una satisfacción inmediata, seguida de un vacío permanente. Cuando tenía poco más de 20 años, recibí una bonificación por desempeño. $23,000. En ese momento, era más dinero del que jamás había visto combinado. ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento? ¿Qué coche puedo comprar con esto? Patético. Pero tuve suerte. Tuve un mentor que me dio el regaño más grande de mi vida. Dijo: puedes comprar un automóvil y ser otro idiota conduciendo algo que no puede permitirse. O puedes invertir eso y comenzar a construir la máquina que te permitirá comprar 10 automóviles sin pensarlo 2 veces. Tú eliges, pero eliges sabiendo que no volverás a tener esa oportunidad. Se equivocó en el último punto, tuve otras oportunidades. Pero en esencia, tenía razón. Ese momento era definitivo, no por el dinero en sí, sino por lo que mi elección revelaría sobre quién era yo. Invertí todo, no fue fácil. Vi amigos comprando cosas, viajando, presumiendo. Conducía el mismo auto viejo mientras publicaban fotos de autos nuevos. Pero ¿sabes qué pasó? 10 años después, mientras todavía pagaban las cuotas, mis primeros 23,000 se habían convertido en más de 60,000, trabajando solo, sin que yo haga absolutamente nada más que no moverme. Hoy, esos amigos siguen trabajando porque tienen que hacerlo. Trabajo porque quiero. Y la diferencia empezó en ese momento, en esos primeros $20,000. La composición es una bola de nieve. Comienza pequeño, insignificante, incluso ridículo. Miras tus primeros $1,000 invertidos y te ríes de la irrelevancia. Pero déjalo rodar colina abajo. Con cada rotación se acumula más nieve, se hace más grande, más pesado, más rápido. Al final, se convierte en una avalancha. Pero, y este es el pero, que destruye al 90% de las personas, la pelota solo empieza a rodar si no se interrumpe, si retira por emergencia, si haces una pausa para disfrutar un poco, si arruinas el proceso porque perdiste la paciencia. Y ahí es cuando tus primeros 20,000 lo revelan todo. Porque 20,000 no te cambian la vida hoy, pero podrían cambiar completamente en 20 años. La pregunta es, ¿tiene usted la madurez emocional para tomar decisiones pensando en 20 años a partir de ahora? ¿O solo puedes pensar en los próximos 20 minutos? ¿Esto es lo que nadie te dice? El universo te está poniendo a prueba, no de una manera mística o espiritual, de una manera matemática, implacable y estadística. Cuando reúnes tus primeros $20,000, estás siendo valorado. El mercado te pregunta, ¿eres inversor o consumidor? ¿Piensas en el corto o largo plazo? ¿Tienes lo necesario o eres uno más? Y tu respuesta no es lo que dices, es lo que haces. Puedes decir que valoras la libertad financiera. Puedes decir que quieres hacerte rico. Puedes jurar que es diferente, pero cuando el dinero está en la cuenta, tus acciones revelan la verdad. Si gastas,
El mercado te clasifica en consumidor, y los consumidores no se hacen ricos. Los consumidores son combustible para el sistema, son los que trabajan toda su vida para pagar intereses, cuotas. Ellos son el engranaje, no los dueños de la máquina. Si inviertes, el mercado te reclasifica en potencial inversor y te da acceso al siguiente nivel, que es acumular 50.000, luego 100.000. Luego llega el punto en el que el dinero empieza a multiplicarse por sí solo y finalmente entiendes el juego. Pero la mayoría nunca supera la prueba inicial, gasta los primeros 20.000. Pasa los siguientes, gasta lo que se te presente y pasa toda su vida en modo tutorial, sin acceder nunca al juego real. Vi que esto les pasó a colegas que ganaban el doble de lo que yo ganaba. Recibían grandes bonificaciones todos los años. Gastaron todo. Compraron un coche nuevo, viajaron a lugares caros y renovaron la casa. Y quedaron atrapados. Seguían dependiendo del salario. Siguieron siendo esclavos. Mientras tanto, lo guardé invertir en reinvertir, no porque fuera virtuoso, sino porque era demasiado cobarde para fallar la prueba. Tenía miedo de despertarme a los 50 y darme cuenta de que había desperdiciado todas mis oportunidades. Hoy siguen trabajando porque no les queda otra opción. Tengo una opción. La diferencia no fue el talento, no fue suerte. Fue pasar la prueba que ni siquiera sabían que estaban haciendo. $20.000 en la cuenta es un campo de batalla psicológico. De un lado está tu futuro yo, racional, que quiere libertad, seguridad, opciones. Del otro lado está tu yo actual, emocional, que quiere comodidad, estatus, placer inmediato. Y su yo actual es un guerrero mucho más feroz. Él tiene toda la fuerza de sus impulsos evolutivos. Millones de años de programación diciendo, consume ahora, el mañana puede no existir. Tiene el apoyo de la cultura que lo rodea, que le grita te lo mereces, disfruta la vida, vive el ahora. ¿Tu yo futuro? Es simplemente fría lógica en matemáticas, en proyecciones, abstracciones, sobre un futuro que parece tan lejano que ni siquiera parece real. Adivina, ¿quién gana esta guerra? ¿La mayor parte del tiempo? El presente se automasacra, sin piedad, sin dudarlo. Y a esta derrota la llamas disfrutar de la vida, cuando en realidad es solo cobardía disfrazada de filosofía, porque esta es la dolorosa verdad. En disfrutar de la vida y generar riqueza no son opuestos, son secuenciales. Tú eliges construir primero y disfrutar después. O intenta disfrutarlo ahora y garantiza que nunca podrás disfrutarlo verdaderamente, porque siempre estarás estancado, siempre endeudado, siempre trabajando. El orden importa matemáticamente, psicológicamente, existencialmente. Pero quieres invertir el orden. Quiere primero el placer y después las consecuencias. Como un niño que quiere postre antes de cenar. Y luego se sorprende cuando, décadas después, se encuentra en una situación patética. Cuando obtuve los primeros 23.000, peleé esta guerra conmigo mismo. Todos los días durante meses en ver el saldo. Imaginé lo que podría comprar. Sentí la picazón del consumo. Pero había una regla, no me muevo durante un año. Solo un año. Si después de un año todavía quisiera gastar, lo haría. ¿Sabes lo que pasó? Al final del año, el dinero había aumentado. No mucho, pero había crecido. Y ver eso, ver el dinero multiplicándose por sí solo, cambió algo fundamental en mi psicología. Ya no era solo un número. Era un ser vivo. Una máquina trabajando para mí. No lo gasté. No porque me convertí en santo, porque vi materializarse el futuro. Vi que funciona. Vi que la paciencia no se recompensa con palabras bonitas, sino con matemáticas reales. Hay un momento concreto, un punto de inflexión, que lo define todo. Aquí es cuando obtienes tus primeros 10, 15, $20.000 y necesitas decidir qué hacer. Este momento es más importante que cualquier decisión profesional que tomes. Más importante que elegir la universidad. Más importante que elegir
dónde vivir, porque establece el estándar que seguirás por el resto de tu vida. Si gastas, estableces un patrón cuando tengo dinero, gasto. Y este patrón te perseguirá. Será verdad cuando tengas 50.000. Será cierto cuando tengas 100.000. Siempre será verdad. Porque los patrones psicológicos no cambian solo porque cambió la cantidad. Si inviertes, estableces otro estándar cuando tengo dinero, lo multiplico. Y este patrón también te perseguirá, pero de forma positiva. Te transformará en alguien que instintivamente busca oportunidades de crecimiento, no de consumo. La elección parece pequeña. No lo es definitivo. Vi personas que tomaron la decisión equivocada y pasaron su vida tratando de revertirla. Algunos lo consiguen. Después de mucho dolor, en la mayoría no puede, porque revertir un patrón psicológico es una de las cosas más difíciles que existen. Es luchar contra ti mismo, y eres un oponente que conoce todas tus debilidades. Es mucho más fácil hacerlo bien la primera vez, establecer el estándar adecuado en el momento adecuado, y luego deja que el patrón trabaje a tu favor y no en tu contra. Pero para ello, es necesario comprender algo fundamental: tus primeros $20.000 no son para gastar. Están para probar quién eres, y si no pasas la prueba, estás eligiendo una vida de mediocridad financiera, inconscientemente y activamente. No hay excusa. Existe una ecuación simple que gobierna la riqueza en capital inicial, décima XA, de rendimiento X talle MPO. Resultado: 3 variables, solo 3. Y tienes control directo sobre 2 de ellos. Capital inicial, control total, depende de cuánto de los primeros dólares que gane pueda evitar gastar. Tasa de rendimiento, controla parcialmente. Puedes elegir dónde invertir, puedes estudiar, puedes ser inteligente. Pero el mercado también tiene voz, tiempo, no controla. Empiezas con cuánta vida tienes por delante, y cada año que pasa sin hacer lo correcto es un año perdido que nunca regresa. Ahora mira la ecuación y comprende el poder de los primeros $20.000. Si empiezas a los 25 años con 20.000 invertidos, incluso con un rendimiento promedio del 8% anual, sin agregar un centavo, a los 65 tienes más de $400.000. Si empiezas a los 35 con los mismos 20.000, la mitad de eso, literalmente la mitad. Porque perdiste 10 años. 10 años en los que el dinero no cuadraba. 10 años de no volver jamás. Si empiezas a los 45, un tercio de lo que podría haber tenido. El tiempo es la variable más poderosa de la ecuación. Y lo estás desperdiciando ahora mismo. Cada mes que pasa sin que inviertas tus primeros 20.000, la riqueza futura se evapora. Es la libertad futura la que se está quemando. Eres tú quien elige trabajar más años en el futuro a cambio de consumir ahora. Y la mayo parte. ¿Es patético? Ni siquiera estás consumiendo cosas importantes. Está cambiando la jubilación anticipada por cenas que olvidará. Estás intercambiando libertad por ropa que pasará de moda. Estás cambiando dignidad futura por un estatus temporal que a nadie le importa. Las matemáticas no mienten. A las matemáticas no les importan tus excusas. Las matemáticas simplemente calculan. Y el cálculo muestra que estás tomando decisiones estúpidas. ¿Sabes por qué el primer millón es el más difícil? No es porque no tengas dinero. Es porque no tienes la mentalidad. El primer millón es difícil porque tienes que cambiar completamente quién eres. Necesitas convertirte en alguien que valore el futuro por encima del presente. Alguien que pueda mirar el dinero disponible y no gastarlo. Alguien que entiende mejor las matemáticas que los sentimientos. Y esta transformación comienza con los primeros 20.000. Aquí es donde forjas la mentalidad o confirmas que nunca la tendrás. Cuando ahorras 20.000 y no los gastas, algo cambia. Te demuestras a ti mismo que eres capaz de tener disciplina. ¿Quién es capaz de retrasar la gratificación? ¿Quién es capaz de tomar decisiones inteligentes incluso cuando se siente incómodo? Cuando ahorras 20.000 y los gastas, también demuestra algo. Demuestra que estás gobernado por el impulso. Que tus instintos te controlen. Que no tienes lo necesario
para ganar el juego de las riquezas, y el mercado te trata en consecuencia. Si muestras disciplina, el mercado te da acceso al siguiente nivel. Tus 20.000 se convierten en 30.000. 30 se convirtieron en 50. 50 se convierten en 100. Y de repente, estás en el juego real, donde el dinero crece exponencialmente. Si muestras debilidad, el mercado te mantiene donde estás. Te conviertes en un hámster, en la rueda para siempre. Corre, corre, corre. Gana, gasta, gana, gasta. Hasta que murió sin siquiera abandonar el lugar. La diferencia no es la suerte, no es un privilegio, no es una circunstancia. Es mentalidad. Y la mentalidad se forja o se destruye con los primeros $20.000. Eres una bestia de carga. Llevas el peso de tu trabajo, tus facturas, tus malas decisiones. Cada día se despierta y pone el yugo sobre sus hombros. Y sigue caminando. Pero hay una diferencia entre una bestia de carga temporal y una permanente. Temporal es el que lleva el peso sabiendo que está construyendo algo. Que cada día de sacrificio sea una inversión en el día en que puedas liberarte del yugo. Permanente es lo que llevas porque no tienes otra opción. Porque lo gastó todo porque no generó un margen. Porque aguantará hasta que el cuerpo se dé por vencido. Tus primeros $20.000 deciden qué tipo eres. Si inviertes, estás diciendo, voy a soportar este peso ahora. Pero estoy construyendo la máquina que eventualmente lo soportará por mí. Si gastas, estás diciendo, voy a cargar con este peso hasta que me muera, porque soy incapaz de hacer otra cosa. Es una frase, aunque te pronuncias tú mismo, contra ti mismo. Y la mayoría lo hace sin siquiera comprender la gravedad del momento. Cuando tenía poco más de 20 años y comencé a invertir en serio, mi vida se volvió más difícil, no más fácil. Trabajaba tanto como los demás, pero no tenía los mismos lujos. No podía salir todos los fines de semana. No podía cambiar mi celular todos los años. No podía fingir que me iba bien publicando fotos de cosas que no podía permitirme. Fue incómodo. A veces era humillante. Pero entendí que era temporal. Cada dólar que invertí fue un ladrillo en el camino que me sacaría de prisión. Y hoy me fui, mientras los que aprovecharon siguen adentro, fingiendo que los barrotes no existen. Así que aquí está la verdad brutal, sin filtros y despiadada. Tus primeros $20.000 no son una prueba de cuánto sabes sobre el dinero, son una prueba de quién eres como ser humano. Son una prueba de madurez, disciplina, visión, coraje. Y la mayoría fracasa. Tristemente, probablemente tú también fracasarás. Estadísticamente, lo harás. Crearás hermosas excusas. Necesito un coche para trabajar. Necesito invertir en mí mismo. Necesito disfrutarlo mientras sea joven. Todas las mentiras convenientes las dices para justificar la debilidad. Pero algunos no fallan. Algunos miran esos primeros 20.000 y los ven como lo que realmente son. La base de todo lo demás a la primera piedra. El momento definitivo, donde eliges composición o consumo. Estos pocos invierten, estos pocos esperan. Estos pocos entienden que $20.000 hoy valen infinitamente más que cualquier cosa que puedan comprar con $20.000. Y 10, 15, 20 años después, mientras la mayoría todavía se queja de que nunca tuvieron una oportunidad, estos pocos son libres. No porque tuvieran suerte, porque tomaron la decisión correcta en el momento adecuado, y luego tuvieron la disciplina para no estropearla. Tienes dos opciones. Desde aquí, opción 1. Ignorar todo esto. Cuando ahorras tus primeros $20.000, los juntas, los gastas en el coche, en la carretera, en tonterías. Y establece el estándar que te mantendrá pobre por el resto de tu vida. 30 años después, estás exhausto, atrapado, amargado, culpando al sistema por un fracaso que fue totalmente tuyo. Opción 2. Entiendes que este es el momento. Los primeros $20.000 que consigas ahorrar no son para gastar, son para invertir, son para poner en marcha la máquina, son para demostrarte a ti mismo que eres capaz.
Y luego lo haces, en invertir, esperar, añade más cuando puedas. Y dejemos que el tiempo haga el trabajo pesado. La elección parece abstracta ahora. Te parecerá muy concreto cuando tengas 60 años mirando hacia atrás. Se verá muy claro cuando estés trabajando porque es necesario, mientras que podrías estar descansando porque puedes. Tus primeros $20,000 son el momento más importante de tu vida financiera. No porque sea mucho dinero, no lo es, sino porque es el momento donde defines quién eres. Inversor u consumidor, libre o esclavo, rico o pobre. Y la parte más difícil, nadie te salvará, nadie te obligará a tomar la decisión correcta. Lo harás o no lo harás, basándose únicamente en quién eres realmente cuando nadie esté mirando. Entonces la pregunta no es, ¿qué hago con $20,000? La pregunta es, ¿quién soy yo cuando tengo $20,000? La respuesta lo determinará todo, no solo tu saldo bancario, tu libertad, tu dignidad. Todo tu futuro, o compones, o mueres pobre. No existe una tercera opción. Y en el fondo, ya sabes cuál vas a elegir. Ya sabes si tienes lo necesario o si eres un tipo más con buenas intenciones y una ejecución patética. La pregunta es, ¿tienes el coraje de admitirlo ante ti mismo? ¿O seguirás fingiendo que algún día harás las cosas de manera diferente, sabiendo que ese día nunca llega para las personas que no cambian hoy? Tus primeros $20,000 te están esperando, o ya pasaron y los desperdiciaste. De cualquier manera, la verdad sobre quién eres ya ha sido revelada. ¿Te gusta lo que viste?